En esta noche tenemos como título el mensaje que traemos: Semillas de Esperanza, cosechando bendiciones eternas. Y está basada en esta porción del libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9. Y vamos a leerlo una vez más. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu paz, por tu misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. Te imploramos, Señor, que tú seas con cada hermano, con sus necesidades. Tú conoces, Señor, tanto materiales como espirituales, para que tú obres de una manera especial, Señor, en sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos en esta noche reunidos y estamos reunidos con el propósito de reflexionar sobre el tema de la siembra y sobre este tema de la cosecha. Y tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual, mis amados hermanos, la vida está llena de ciclos. Uno de los más hermosos, significativos, es el ciclo de sembrar y de cosechar. Y en nuestra jornada espiritual también sembramos semilla de esperanza, amor. Estamos sembrando semillas de bondad en el corazón de los demás y cosechamos bendiciones eternas. Es lo que recibimos de ese trabajo que cada uno de nosotros realizamos. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, hermanos, nos recuerda aquí en Gálatas 9: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y esta mañana hablábamos de la persistencia, ¿verdad? De ser persistente en nuestra fe. Y en el primer punto que vamos a tratar en esta noche es la importancia que tiene la siembra. Y en 2 de Corintios 9, verso 6 nos dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esta cita, mis amados hermanos, nos enseña un principio que es fundamental en nuestra vida cristiana. La relación directa entre la cantidad y la relación directa entre la calidad de lo que tú y yo podemos sembrar es lo que tú y yo vamos a poder cosechar. Y cuando sembramos en abundancia, mis amados hermanos, cuando ofrecemos generosamente de lo que nosotros podemos tener, estamos preparando un terreno fértil para una cosecha abundante. Y cada acto que nosotros podamos hacer de bondad, cada palabra de aliento que nosotros podamos darles a aquellos que están necesitados, a aquellos que están sufriendo, cada gesto de amor, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos realizar, es como sembrar una semilla en un campo fértil. Y a eso estamos llamados nosotros como cristianos. Pero la clave de esta generosidad, mis amados hermanos, y la calidad de lo que cada uno de nosotros sembramos, si sembramos con tacañería, nosotros, si sembramos lo mejor para nosotros mismos y apenas le ofrecemos lo mínimo a los demás, nuestra cosecha sería limitada. Pero si sembramos generosamente en las vidas que están necesitadas, sembrando, llevándole el mensaje de salvación, dando amor, y de lo que podamos dar en lo material, hermanos, si le ofrecemos lo mejor de nosotros mismos, de nuestras vidas, entonces vamos a estar cosechando en abundancia. Y esto
no es solo se aplica en el ámbito material, sino también cuando lo aplicamos en el ámbito espiritual, mis amados hermanos. Cuando sembramos amor, cuando sembramos esperanza, cuando llevamos y realizamos, perdonamos a otras personas y llevamos a otras almas a que reciban el perdón de Dios, la bondad, hermanos, en la vida de otros, nosotros estamos sembrando la semilla que darán frutos, y frutos que va a ser en abundancia. Y esa es la tarea de la iglesia, esa es tu tarea, y a eso estamos llamados cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, permita al Señor que esta enseñanza que nos motive a ser generosos en nuestras acciones y generosos en nuestras palabras con los demás, sabiendo que así estaremos preparando un terreno fértil para una cosecha abundante, una cosecha de bendiciones, tanto para nosotros, para nuestras vidas espirituales, para nuestra familia, para nuestros hijos y para la iglesia y aquellos que nos rodean en nuestro hábitat. En segundo lugar, queremos ver la paciencia que tenemos que tener nosotros en la siembra. Y en el Salmo 126, verso 5, nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Hay veces que la siembra es difícil. Y recuerdo entonces en este momento las veces que tuve que participar en las escuelas al campo, donde trabajar en la agricultura, en los terrenos que había que sembrar. Por ejemplo, cuando había que sembrar tomate, aquel fango tiene que ser con bastante mojado el campo. Y teníamos que estar en el fango, o cuando teníamos que sembrar otros tipos en el cultivo. Era bien difícil en aquel terreno árido, arado. Y hermanos, es difícil sembrar y nos cansamos y pasamos dificultades, pero qué hermoso, hermanos, cuando lo que nosotros sembramos vemos que tiene sus frutos, ¿verdad? Y así sucedía también en la finca de mis abuelos, de mi abuelo y de mis tíos, que ellos sembraban, trabajaban duro para poder cosechar, pero después el fruto de aquella siembra la podían tener, y era hermoso, porque era bien sabroso arrancar un cangre de yuca o recoger tomates, recoger todo lo que sembraran. Qué hermoso, ¿verdad? Esa cosecha era con regocijo. Y así es en la vida cristiana. Nos es difícil, hermanos, sembrar. Cuán difícil es aquellas personas que le llevamos la palabra del Señor, donde le estamos enseñando, pero vemos que no hay avance, que no reciben la palabra. Pero cuando usted tiene paciencia, el Señor nos llama a tener paciencia para poder preparar el terreno, para sembrar la semilla, para después ayudar a limpiar todas aquellas hierbas malas que crecen alrededor de las plantas que nosotros hemos sembrado. Y así es el Evangelio. Le llevamos el Evangelio a una persona, pero hay plantas que son parásitas que vienen alrededor de la vida de esas personas y les es difícil, y roban el tiempo, les roban la atención, hermanos. Pero tenemos que tener paciencia. Y en nuestra vida de fe y en nuestras relaciones con los demás, a menudo nos encontramos con situaciones muy difíciles y dolorosas, hermanos. Y en estos momentos quizás nos pueda parecer a nosotros, hermanos, que nuestra semilla de amor, esa semilla de bondad, esa semilla de esperanza que estamos sembrando, caen en una tierra seca, estéril. Pero podemos enfrentar rechazo, hermanos. Podemos enfrentar que vengan críticas,
o que vengan malos entendidos que nos hagan derramar lágrimas. Nos hagan derramar lágrimas, llenos nosotros entonces de tristeza, y viene el desánimo. Pero sin embargo, aquí en el Salmo 126, verso 5, nos recuerda una verdad, y esa verdad es una verdad profunda, mis amados hermanos, y reconfortante para cada uno de nosotros. Aquellos que siembran con lágrimas, dice, segarán ¿con qué? Con alegría. Es decir, no importa que nosotros sembremos y tengamos que derramar nuestras lágrimas, pero sabemos que vamos en un tiempo, en el tiempo del Señor, a tener una cosecha con alegría. Y a pesar, hermanos, de los desafíos y las pruebas, no debemos de desanimarnos, ni tampoco tenemos que abandonar la siembra de lo bueno. Esa siembra de esa semilla hermosa que tú y yo tenemos, que es la palabra del Señor. Esa semilla que trae esperanza, que trae cambio, que trae alegría, gozo a la vida de aquellos que cuando se siembra y brota esa semilla, es algo maravilloso que sucede en la vida de aquellos que nosotros le llevamos. Dios ve, hermanos, nuestras lágrimas. Sí, Dios ve nuestras lágrimas. Y Dios conoce tus luchas y Dios conoce mis luchas. Él promete que tus lágrimas y mis lágrimas, mis amados hermanos, sean transformadas en un regocijo. Y en el momento adecuado, en el tiempo de Dios, cosecharemos los frutos de nuestras buenas acciones con alegría, con gratitud al Señor. Y esta promesa, mis amados hermanos, nos da esperanza. Esta promesa nos impulsa a cada uno de nosotros, hermanos, a perseverar con paciencia y a perseverar con fe, como hablábamos esta mañana, confiando en que Dios es fiel. Él es fiel para cumplir su promesa y recompensar tu fidelidad y mi fidelidad. Mis amados hermanos, en tercer lugar, vamos a hablar sobre la confianza en el tiempo de la cosecha. Y allí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice: el Señor nos retarda sus promesas. Él no retarda las promesas, hermanos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces nosotros queremos, hermano, queremos nosotros convertir a una persona. Pero, hermano, quien convierte, quien cambia, quien quebranta es el poder del Espíritu Santo. Nosotros solo somos los portadores de llevarle y de sembrar esa semillita del Evangelio en sus vidas, de orar por ellos, de dar testimonio del Dios vivo en que nosotros creemos, y el Dios en que transformó nuestras vidas y nos dio un verdadero sentido a cada uno de nosotros. Pero Dios es paciente. Y a veces vemos y decimos, bueno, ¿por qué se tarda tanto este hermano para que se decida en entregar su vida al Señor? ¿Por qué vemos a veces hay hermanos que se tardan tanto en decidir y decir, yo quiero dar el testimonio de ir a las aguas del bautismo para dar fe, para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Nosotros, hermanos, nos enseña este versículo que no debemos de apresurarnos. Tenemos que tener confianza, hermanos, y ser pacientes, porque Dios es paciente con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que cambiar. Y Dios está ahí paciente, esperando a que cada uno de nosotros abramos completamente nuestros corazones, nuestras vidas, todo nuestro ser, y dejar que Él entre. Y entonces nos transforme y quite esas cosas que estorban en nuestras vidas y al crecimiento
espiritual de cada uno de nosotros. Él es paciente. Los impacientes somos a veces nosotros. Y mis amados hermanos, en ocasiones podemos sentirnos impacientes ante la aparente demora en la llegada de la cosecha en nuestras buenas acciones. Nosotros en la iglesia hemos tenido varias circunstancias. Vino la pandemia. Luego de que la iglesia había empezado a florecer, tuvimos un año cerrado, ¿verdad? Pero fuimos pacientes, pero fuimos persistentes en el Señor. No abandonamos el llamado que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Y hoy, una vez más, la iglesia está floreciendo y vamos a seguir floreciendo y vamos a seguir creciendo en el Señor. Mis amados hermanos, podemos preguntarnos por qué no vemos los frutos a veces de nuestro trabajo. ¿Por qué las bendiciones parecen tardar en materializarse? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que el Señor no retardará sus promesas, esas promesas que Él tiene para nosotros. Él tiene un tiempo perfecto. Sí, nuestro Dios tiene el tiempo perfecto para cada cosa. Y su plan, mis amados hermanos, se desarrollará en el momento adecuado en nuestras vidas, en la iglesia. Y la aparente tardanza, escuche bien, esa aparente tardanza no es falta de cumplimiento por parte de nuestro Dios. Y eso tenemos que aprenderlo y tenemos que llevarlo en nuestras vidas. Si no, es una muestra, como decíamos, de paciencia, es una muestra de amor hacia nosotros. Él desea que todos se arrepientan y encuentren la salvación. Y está trabajando, nuestro Dios está trabajando en corazones de cada persona para llevarlas a ese lugar de arrepentimiento, para poderla llevar a ese lugar de reconciliación con Él. Pero Dios quiere que esa reconciliación y ese momento de arrepentimiento sean reales, sean momentos no de emocionalismo, sino que sean de verdad, de una entrega completa y verdadera al Señor, para que entonces pueda haber transformación, que haya reconciliación con Él. Mis amados hermanos, por lo tanto, en medio de la esperanza, nosotros debemos de confiar en la fidelidad de nuestro Dios. Sí, en su perfecto cronograma que Él tiene en nuestras vidas y en la vida del crecimiento de la iglesia. Y nuestra tarea, tu tarea y mi tarea, mis amados hermanos, es seguir sembrando con fe y sembrando con perseverancia, sin descansar, firmes, sabiendo que en el debido tiempo, en su debido tiempo, vamos a estar cosechando las bendiciones, hermanos, prometidas por el Señor. En cuarto lugar, estamos viendo la perseverancia en la siembra. Y cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 10, verso 36, nos dice: porque tenéis necesidad de paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mis amados hermanos, la vida cristiana está marcada por la perseverancia y está marcada por la persistencia y la paciencia. Y fundamentalmente, mis amados hermanos, en momentos de cansancio, en momentos cuando viene el desánimo a nuestras vidas, o incluso en tiempos y en momentos de persecución, en lugares donde hay persecución de los cristianos, es fundamental mantenernos firmes en la siembra del bien, sin temor, seguir sembrando la palabra del Señor. Y la Biblia, la
palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a perseverar en su voluntad, sobre todo confiando en que al final obtendremos la promesa de Dios para nuestras vidas. Y en este versículo, hermanos, de Hebreos 10:36, nos recuerda que la paciencia es necesaria en nuestra labor como cristianos, como iglesia, en nuestro caminar espiritual. Y a veces puede parecer que nuestras acciones no tienen, mis amados hermanos, aquello que nosotros hacemos, que no tiene impacto en nuestras oraciones, no son tampoco escuchadas, o que la cosecha tarda en llegar. Sin embargo, debemos, hermanos, recordar que Dios es fiel para con nosotros y que sus promesas no fallará. Nuestra tarea, tu tarea y mi tarea, hermanos, es continuar, sí, mis amados hermanos, haciendo el bien. Nuestra tarea es que debemos estar confiando en que en su tiempo Dios traerá la cosecha abundante, esa cosecha que hemos sembrado. La perseverancia, mis amados hermanos, en la siembra del bien, en la siembra de la palabra del Señor, nos lleva a cada uno de nosotros a una profunda confianza en Dios, y nos asegura que las bendiciones eternas están reservadas para aquellos que no desfallecen, que son constantes y firmes en la labor de la obra del Señor. Y hoy, en esta noche, en este pequeño corto tiempo, hemos reflexionado sobre la poderosa verdad de nuestras acciones. Esas acciones tienen un impacto eterno. Cada semilla de amor, hermanos, cada semilla de esperanza, cada semilla de bondad que tú y yo sembremos en la vida de otros, de aquellos que están necesitados de escuchar la palabra de Dios, no se pierde nunca. Y aunque el proceso de la siembra, hermanos, pueda ser difícil y requerirá paciencia y requerirá perseverancia, pero podemos confiar plenamente en la fidelidad de nuestro Dios para llevarnos a una cosecha abundante en su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Recordemos, hermanos, que tú y yo estamos llamados a ser sembradores de esperanza en un mundo que está en un cuidado especial, donde hay tantos necesitados. Y recuerda que cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada gesto tuyo de bondad, hermanos, es una semilla que está plantada en el corazón de aquellos que nos rodean, en el corazón de aquellos que no conocen ese verdadero amor de Cristo. Y aunque a veces no veamos los resultados de inmediato, hermanos, tengamos la certeza de que Dios, nuestro Padre Celestial, está obrando allí en lo invisible. Dios está obrando allí en lo que a nosotros nos parece imposible, pero lo imposible para nosotros es lo posible para el Señor. Y Dios está allí obrando en lo invisible, nutriendo esa semilla, hermano,
para que den fruto en su debido tiempo. Por lo tanto, animémonos. Animémonos, hermanos, unos a otros a seguir sembrando con gozo. Por lo tanto, hermanos, animémonos unos a otros a no desfallecer en nuestra labor, a la labor que Dios nos ha llamado, sabiendo que nuestra recompensa no será en nuestra vida, hermanos, sino también en la vida venidera. Sigamos sembrando, hermanos, esa semilla de esperanza. Sigamos cosechando bendiciones eternas y glorificando sobre todo el nombre de nuestro Señor en todo lo que hagamos. Y que nuestra vida, tu vida y mi vida, sobre todas las cosas, hermanos, sea un testimonio vivo del amor y sea un testimonio vivo de la gracia de Dios para con nosotros y para con todos los demás. Y tenemos que caminar en los senderos del Evangelio. Que, hermanos, usted quizás pueda sembrar o pueda ir y llevar la palabra, pero si no es testimonio vivo del Señor y no está viviendo una vida plena en el Señor, comprometida con el Señor, usted no va a ver una cosecha real. Permita al Señor que cada uno de nosotros, hermanos, llevemos esa semilla de esperanza en cada momento de nuestras vidas a aquellos que están necesitados. Y vamos entonces a recibir esa cosecha de bendiciones eternas, de estar allí en la gloria con el Señor. Qué gozo cuando nosotros compartimos y vemos que alguien se convierte y hemos sido el instrumento, ¿verdad?, de llevarles ese plan de salvación a esas almas.